Bien, buenas noches. Vamos a tratar el día de hoy el tema de la administración del capital de trabajo, de la materia Administración Financiera 1. Brevemente revisaremos los objetivos del aprendizaje, como es entender la administración del capital de trabajo, el capital de trabajo neto y el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En ese sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente. Por ejemplo, el efectivo, las inversiones a corto plazo, la cartera, el inventario. La empresa, para poder operar, requiere de esos recursos para cubrir las necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. El capital de trabajo neto se define pues como esta diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Cuando los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes, pues hablamos de que la empresa tiene un capital de trabajo positivo. Pero cuando sucede todo lo contrario, que el activo corriente es menor al pasivo corriente, hablamos de que tenemos un capital de trabajo negativo. La conversión de los activos corrientes del inventario a cuentas por cobrar y luego efectivo da como resultado el efectivo que se usa para pagar los pasivos corrientes. En general, cuanto mayor sea el margen con que los activos corrientes por una compañía sobrepasan estos pasivos corrientes, mayor capacidad va a tener la empresa para pagar sus cuentas corrientes, ¿no? Sus pasivos corrientes. En esta parte vamos a reconocer pues, las cuentas que intervienen en el capital de trabajo. Básicamente son tres, que ustedes la conocen perfectamente. En este sería el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Estas tres cuentas están ubicadas dentro de los activos corrientes, que generalmente pues, son conocidas como capital de trabajo y representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra de la conducción ordinaria del negocio. ¿Sí? Entonces, hablamos también de los pasivos corrientes que representan el financiamiento, en este caso, del corto plazo, ya que incluyen todas las deudas que se deben de pagar, por ejemplo, el pago a los proveedores, el pago al fisco, en este caso, el pago de obligaciones bancarias a corto plazo, etcétera, ¿no? Cuando se incurre en una obligación, pues la empresa por lo general conoce con exactitud cuándo vence ese pago. El problema está en qué tan predecible sea la entrada del efectivo. Ese es el problema de la empresa. Porque cuanto más predecibles sean las entradas de efectivo, menor será el capital de trabajo neto que requerirá una firma. Claro, porque se conoce perfectamente cuánto dinero va a ingresar. Pero como la mayoría de las empresas pues no son capaces de establecer con certeza estas entradas o salidas de efectivo, por lo general se requiere de mantener altos activos corrientes, es decir, que sobrepasen el monto de la salida para estar en condiciones de saldar esos pasivos de corto plazo. Ahora, existe un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Claro, en ese contexto, ¿qué es la rentabilidad? Es la relación entre los ingresos y los gastos de la empresa, ¿no? Generados por el uso de los activos. Normalmente para generar utilidades, pues la empresa lo que suele hacer es incrementar sus ingresos o disminuir los costos, ¿no? El riesgo en el contexto de la administración de capital de trabajo pues, es la probabilidad de que la compañía sea incapaz de cancelar sus deudas en la medida que éstas van venciendo. Cuando sucede esto último, pues hablamos de que la compañía se puede volver técnicamente insolvente. Por lo general, se supone que cuanto mayor es el capital de trabajo neto de la empresa, menor es el riesgo. También debemos reconocer el equilibrio que existe entre riesgo y rentabilidad, hablando de activos corrientes y pasivos corrientes, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos este equilibrio? Bueno, lo vamos a revisar con los cambios en los activos corrientes. La manera en que el cambio del nivel de activos corrientes en la empresa afecta el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo lo vamos a ver utilizando la razón activos corrientes dividido para activos totales. En ese contexto, podemos decir que cuando esta razón aumenta, sí, estos activos son menos rentables. ¿Por qué razón? Porque en este caso, los activos que mayor aportan rentabilidad a la empresa son los activos fijos.
Obviamente usted sabe que tener mucho dinero ahí, demasiado efectivo, sin poder hacer una inversión que genere una rentabilidad para la empresa, pues va a generar una pérdida para la misma, ¿no? En cambio, los activos fijos sí generan mayor rentabilidad porque es prácticamente lo que mueve a la empresa, porque agrega mayor valor al producto que estos activos corrientes. Obviamente, sin activos fijos, usted sabe que la empresa pues no podría funcionar. En el caso de una empresa industrial, estamos hablando de que necesita sus maquinarias para poder operar, ¿no? Y para poder producir. Sin embargo, el efecto de riesgo disminuye conforme aumenta la razón entre activos corrientes y activos totales. ¿Por qué? Porque al aumentar, en este caso, el activo corriente, ¿verdad? Vamos a tener mayor capacidad en este pago de mayor capacidad de pago para cubrir esos pasivos corrientes y evitamos así ese riesgo de caer en insolvencia técnica, ¿no? Ahora, hablando en este caso de los pasivos corrientes, vamos a ver ese equilibrio, ¿no? La manera en que el cambio del nivel de los pasivos corrientes afecta el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo se muestra mediante la razón pasivos corrientes y activos totales. Entonces vamos a ver ahí que cuando esta razón aumenta, la rentabilidad aumenta. ¿Por qué razón? Claro, es porque en este caso la empresa está utilizando más financiamiento de pasivos en corto plazo y por lo general los pasivos de corto plazo son menos costosos que los pasivos de largo plazo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, una compra a un proveedor de la materia prima, por lo general no incurre en un costo financiero. No así, por ejemplo, una obligación bancaria a largo plazo, ¿sí? De un préstamo muy alto o una hipoteca que va a llevar consigo un valor o un costo de ese préstamo, un costo del dinero. Entonces, que va a afectar directamente ese costo de ese financiamiento alto, va a afectar directamente el resultado de la empresa o a su utilidad. Entonces, por eso decimos que en este caso el pasivo corriente pues va a ser más rentable, en este caso va a generar una mayor rentabilidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, que si aumenta demasiado el pasivo corriente, podemos caer en insolvencia técnica. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vamos a tener los suficientes activos corrientes para cubrir esos pasivos corrientes. Entonces hay que generar ese equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que genera tanto el activo corriente como el pasivo corriente. Tener muchos activos corrientes no es tan rentable. Más rentable para la empresa van a ser los activos fijos. Tener demasiados pasivos corrientes podría ser más rentable porque se incurre en menor costo de financiamiento, pero también nos podría generar una insolvencia técnica al incrementarse mi deuda corriente y al tener menos activos corrientes que me van a permitir tener una menor capacidad, en este caso, de pago a medida que estas deudas van venciendo. Muchas gracias.